El diablo le salió al ex, y una mujer destapó todo lo oculto sobre esa historia. Hay una situación que se empieza a mover de forma muy rara alrededor de una persona del pasado. Algo que estaba guardado, callado, como bien escondido, de repente empieza a salir a la luz sin control. Y no es por casualidad. Es como si todo lo que se sostuvo a la fuerza ya no pudiera mantenerse más. Hay una verdad que empieza a romper silencios. Y en medio de todo esto, aparece una mujer que abre la boca y suelta información que cambia completamente la percepción de lo que estaba pasando. No es algo ligero, no es un comentario suelto, es algo que toca lo profundo de esa historia. A partir de ese momento, la energía de esa persona del pasado empieza a comportarse de una manera muy inestable, como si algo interno se hubiera activado de golpe. Se siente una tensión constante en su comportamiento, como si ya no pudiera sostener la misma imagen de antes. Hay una doble vida emocional que se desordena, como si todo lo que estaba separado ahora se junta de golpe en la mente, y esa presión interna empieza a salir en forma de impulsos, decisiones rápidas, reacciones que no estaban planeadas, y la situación se vuelve más intensa, porque lo que esa mujer revela no es superficial. Toca temas que estaban muy bien ocultos, cosas que esa persona del pasado intentó enterrar, olvidar o simplemente dejar atrás sin resolver. Pero lo que no se resuelve siempre encuentra la forma de volver, y aquí vuelve con fuerza. Empieza a notarse un cambio en su energía diaria, como si estuviera atrapado entre lo que muestra hacia afuera y lo que realmente está viviendo por dentro. Hay momentos de confusión, momentos de impulso y también momentos de silencio pesado, donde todo lo que se dijo resuena en su cabeza sin descanso. Es como si ya no pudiera escapar de lo que se sabe. Y en todo esto hay una sensación de caída interna, de pérdida de control sobre la propia imagen. Lo que antes parecía estable ahora se ve frágil, y cada acción que toma parece venir de un lugar de presión emocional más que de claridad. Eso genera movimientos extraños en su entorno, decisiones que no encajan con lo que antes era habitual. También se empieza a ver una especie de búsqueda de explicación, como si intentara entender cómo todo llegó a este punto. Pero no hay una respuesta simple, porque lo que se destapó no es solo un hecho aislado, es una acumulación de cosas que estaban ignoradas. Y cuando todo eso sale al mismo tiempo, la mente no encuentra orden fácil. En paralelo, la energía alrededor se siente cargada, como si hubiera una especie de juicio interno constante. No hay descanso mental, no hay pausa real. Todo sigue girando sobre lo mismo, sobre lo que fue dicho, sobre lo que fue revelado, sobre lo que ya no se puede volver a ocultar. Y a medida que el tiempo pasa, la situación no se estabiliza rápido. Más bien se profundiza, porque cada nuevo pensamiento lleva a otro recuerdo. Cada recuerdo lleva a otra emoción, y así se forma un círculo difícil de romper. Es un proceso lento, pero intenso, donde nada vuelve a ser tan simple como antes. Se nota también un intento de recuperar control, de reconstruir una imagen más ordenada hacia afuera, pero por dentro todo sigue moviéndose. Y esa diferencia entre lo interno y lo externo genera aún más presión, como si hubiera dos realidades viviendo al mismo tiempo sin poder encontrarse. Y en ese punto, la historia se vuelve aún más clara desde fuera, porque lo que se ve es una persona que ya no puede sostener el mismo papel de antes. Todo lo que fue oculto ahora tiene peso propio, y ese peso se siente en cada decisión, en cada silencio, en cada reacción inesperada que aparece sin aviso. La situación continúa avanzando en esa misma dirección, donde lo oculto ya no se puede volver a cerrar, y todo empieza a tener consecuencias visibles en la forma en la que esa persona del pasado se mueve, habla y reacciona dentro de su propia vida. Y la situación sigue avanzando como si ya no hubiera marcha atrás en lo que se abrió. Todo lo que antes estaba guardado ahora empieza a tener consecuencias en la vida diaria de esa persona del pasado. Y no son cosas pequeñas, son cambios que se sienten en su forma de actuar, en su forma de mirar a los demás,
en la manera en la que responde incluso a cosas simples. Empieza a aparecer una especie de incomodidad constante, como si nada terminara de estar en su sitio. Por fuera intenta mantener normalidad, pero por dentro hay una presión que no baja. Es como si cada día hubiera algo nuevo que recordar, algo nuevo que procesar, algo nuevo que no se puede ignorar. Y en este punto se nota algo importante. La mente ya no consigue ordenar todo lo que está pasando. Hay pensamientos que se repiten sin parar. Hay escenas del pasado que vuelven una y otra vez. Y todo eso genera una sensación de agotamiento interno que empieza a pesar más de lo que se muestra hacia afuera. También se ve un cambio en la forma de relacionarse con su entorno. Hay más distancia en algunos momentos, y en otros momentos hay impulsos de acercamiento que no están del todo claros, como si no hubiera una dirección fija, solo reacciones según lo que se siente en el instante. Eso crea una energía inestable, difícil de sostener. Y lo que se observa es que cada intento de volver a la normalidad se rompe rápido, porque siempre aparece algo que recuerda lo que ya se sabe, lo que ya salió a la luz, lo que ya no se puede volver a ocultar. Es como un fondo constante que no desaparece, aunque se intente seguir con la vida diaria. En medio de todo esto hay una sensación fuerte de peso emocional acumulado. No es algo que explota de golpe, es algo que se va acumulando en silencio, día tras día, hasta que empieza a influir en cada pequeña decisión. Y eso se nota en la forma de hablar, en los silencios, en la mirada perdida en algunos momentos. También aparece una especie de reflexión interna forzada, como si ya no se pudiera evitar pensar en todo lo que se ha construido alrededor de esa historia. No es una reflexión tranquila, es una reflexión que llega sin pedir permiso, en momentos donde no hay control sobre los pensamientos. Y a medida que esto continúa, la percepción de la realidad se vuelve más pesada para esa persona. Las cosas simples dejan de sentirse simples. Todo tiene un doble fondo. Todo tiene un recuerdo asociado. Todo tiene una carga que antes no se veía. Eso hace que el día a día se sienta más lento, más denso. En el entorno cercano también se perciben cambios, aunque no siempre se entienden del todo. Hay momentos donde parece desconectado y otros momentos donde parece más reactivo, más sensible a lo que ocurre alrededor. Esa variación constante genera una energía difícil de predecir. Y lo más fuerte es que la estabilidad emocional ya no es la misma que antes. Hay una sensación de desajuste interno, como si algo hubiera cambiado de forma permanente en la manera de reaccionar ante las cosas. Ya no hay la misma ligereza de antes. Todo se siente más intenso, más directo. En paralelo, lo que fue revelado sigue teniendo efecto. No desaparece con el tiempo inmediato. Al contrario, con los días parece asentarse más, como si se volviera parte del fondo de todo lo que ocurre. Y eso hace que cada nuevo pensamiento vuelva al mismo punto, una y otra vez. Se empieza a ver también una especie de búsqueda de control, pero no un control real, sino intentos de ordenar lo que se siente por dentro a través de acciones externas. Cambios de actitud, cambios de rutina, intentos de distraerse, pero nada de eso elimina lo que ya está instalado en la mente. Y lo curioso es que cuanto más intenta alejarse de ese tema, más vuelve de forma indirecta, en conversaciones, en recuerdos, en sensaciones inesperadas que aparecen sin aviso. Es como si la situación ya hubiera tomado un espacio fijo dentro de su vida interna. Todo esto genera un estado donde la calma real se vuelve difícil de encontrar. No es que no haya momentos de tranquilidad, pero son momentos cortos, interrumpidos rápidamente por pensamientos que regresan. Y eso crea una especie de ciclo continuo de tensión y liberación parcial. También se percibe una necesidad de entender el porqué de todo lo ocurrido, pero sin encontrar una respuesta clara. Porque no hay una sola causa. Hay muchas capas, muchas decisiones acumuladas,
muchas cosas que se dejaron pasar en su momento. Y ahora todo eso se mezcla. En este punto, la vida emocional de esa persona del pasado ya no se mueve de forma lineal. Se mueve en ondas, en subidas y bajadas, en momentos de claridad breve y luego, otra vez, confusión. Eso hace que cada día se sienta diferente al anterior, sin estabilidad constante. Y lo que sigue quedando claro es que lo que salió a la luz ya no se puede separar de su presente. Ya no es algo del pasado, es algo que sigue activo dentro de su realidad diaria, influyendo en su forma de pensar, de actuar y de reaccionar incluso en los momentos más simples. La historia continúa desarrollándose en esa dirección, donde cada día añade una capa más a lo que ya está viviendo internamente, y todo sigue moviéndose dentro de una misma dinámica que no se detiene completamente en ningún momento. Y la situación sigue entrando en una fase todavía más profunda, donde ya no se trata solo de lo que se dijo o lo que se reveló, sino de cómo eso empieza a cambiar por completo la forma interna de vivir de esa persona del pasado. Es como si algo hubiera quedado activado y ya no se pudiera apagar fácilmente, y eso empieza a notarse en cada pequeño detalle de su comportamiento diario. Hay momentos donde parece que todo está bajo control, donde incluso se muestra una imagen bastante normal hacia afuera, como si nada hubiera pasado de forma tan intensa. Pero esa calma es muy superficial, porque debajo de eso hay un movimiento constante de pensamientos, recuerdos y sensaciones que no dejan de repetirse. Es una especie de ruido interno que no se detiene. Y en ese ruido interno hay algo importante, que es la mezcla entre lo que se sabía antes y lo que salió recientemente. Esa mezcla no encaja bien, no se organiza fácil, y eso genera una especie de confusión prolongada. No es un choque puntual, es un estado continuo donde la mente intenta entender algo que no termina de cerrar. También se nota una sensibilidad mucho más alta a todo lo que ocurre alrededor. Situaciones pequeñas empiezan a tener un peso mayor del habitual. Palabras simples se interpretan con más carga emocional, y cualquier detalle puede activar recuerdos que parecían ya lejanos. Todo se vuelve más intenso de lo normal, y en este punto aparece algo muy claro, que es la dificultad para mantener estabilidad emocional sostenida. No es que haya una ruptura visible constante, sino más bien una variación interna que va cambiando a lo largo del día. Momentos de aparente calma, seguidos de momentos de tensión interna sin razón externa evidente. Se empieza a ver también una desconexión en ciertos instantes, como si la mente se fuera hacia otro lugar, incluso estando presente físicamente en la realidad. Esa desconexión no es total, pero sí suficiente como para afectar la forma en la que se interactúa con el entorno. Hay respuestas más tardías, más pensadas, o a veces más automáticas, sin profundidad. Y todo esto está directamente relacionado con lo que fue descubierto y con lo que ya no se puede ignorar. Porque aunque se intente seguir adelante, hay una parte interna que vuelve siempre al mismo punto. Es como una referencia fija que no desaparece, y cada pensamiento nuevo termina conectando con eso de alguna forma. En paralelo, hay una especie de intento de reorganizar la vida emocional, como si se buscara crear una nueva versión de estabilidad. Pero ese intento no es lineal, no es constante. Hay días donde parece avanzar un poco, y otros donde todo vuelve al inicio, emocionalmente. Eso crea una sensación de progreso irregular. También aparece un comportamiento más cerrado en algunos momentos, como si hubiera una necesidad de proteger lo interno. No necesariamente se comparte lo que realmente se siente, y eso genera una acumulación silenciosa de todo lo que no se expresa. Esa acumulación se vuelve pesada con el tiempo. Y lo más importante es que el pasado ya no se percibe como algo cerrado. Ahora se siente como algo activo, algo que sigue influyendo en el presente de manera directa. No es solo un recuerdo, es una presencia emocional constante que se manifiesta en pensamientos, en reacciones y en decisiones pequeñas. En ciertos momentos, hay intentos de distraerse completamente, de enfocarse en otras cosas,
de romper ese ciclo mental. Pero incluso esos intentos no eliminan la base del problema, solo lo apartan por un rato. Después, vuelve, con la misma intensidad o incluso con más claridad. La energía general de esa persona del pasado se percibe más cargada, más inestable, con una especie de tensión interna que no encuentra salida clara. Y eso afecta la forma en la que se relaciona con todo lo demás, porque todo pasa a través de ese filtro emocional que ahora está mucho más sensible. También se nota que hay una parte interna que está constantemente revisando lo que pasó, como si intentara reconstruir la historia completa desde otro punto de vista. Pero esa reconstrucción nunca llega a ser definitiva, porque siempre aparecen nuevos detalles en la memoria que cambian la percepción anterior. Y en este proceso, la claridad mental se vuelve intermitente. Hay momentos donde todo parece más claro, donde incluso se cree entender la situación, pero después esa claridad se disuelve y vuelve la misma confusión de fondo. Es un movimiento repetitivo que no se detiene. Lo que se observa es que esta situación ya no es algo externo solamente, sino algo completamente integrado en la vida interna de esa persona. Ya no se trata de lo que pasó fuera, sino de cómo eso se instaló dentro y empezó a modificar la forma de sentir, de pensar y de reaccionar en general. Incluso los momentos más cotidianos empiezan a tener una segunda capa emocional. No hay nada completamente neutro. Todo tiene algún tipo de conexión con lo que fue revelado. Eso hace que la experiencia diaria se vuelva más densa, más cargada, más difícil de soltar. Y a medida que el tiempo sigue avanzando, no se ve una desaparición de esa carga interna, sino más bien una adaptación forzada a ella, como si se intentara aprender a vivir con ese peso sin poder eliminarlo del todo. Esa adaptación no es cómoda, pero se vuelve parte de la rutina emocional. La historia continúa en esa dirección, donde lo interno tiene cada vez más influencia sobre lo externo, y donde la estabilidad real sigue siendo algo difícil de alcanzar de forma constante, porque todo sigue girando alrededor de lo que ya fue descubierto y de lo que ya no puede volver a ocultarse completamente. Y la situación sigue profundizándose todavía más, como si ya no se tratara solo de una revelación puntual, sino de un proceso continuo que sigue actuando dentro de esa persona del pasado. Todo lo que salió a la luz no se queda quieto, sigue moviéndose por dentro, sigue tocando recuerdos, sigue activando reacciones que antes no existían de esa forma. Se empieza a notar un cansancio emocional más fuerte, no de un día a otro, sino acumulado. Es un cansancio que no viene solo del presente, sino de todo lo que se está procesando internamente al mismo tiempo. Y eso hace que incluso las cosas simples del día a día se sientan más pesadas, como si cada acción tuviera un doble esfuerzo detrás. Hay momentos donde se intenta seguir con una imagen normal hacia afuera, mantener rutinas, mantener contacto con el entorno. Pero esa normalidad ya no tiene la misma estabilidad de antes. Es como si se sostuviera con más esfuerzo, sin la misma naturalidad. Y por dentro, todo sigue girando alrededor de lo mismo, aunque se intente cambiar el foco. También aparece una especie de silencio interno más largo de lo habitual. No un silencio tranquilo, sino un silencio lleno de pensamiento. Es como si la mente no descansara, aunque no haya palabras externas. Ese silencio se vuelve denso, repetitivo y a veces incluso incómodo para la propia persona. Y en ese estado interno empiezan a aparecer recuerdos que no se esperaban. No solo los recientes, sino también situaciones antiguas que ahora toman otro significado. Cosas que antes parecían pequeñas ahora se ven desde otra perspectiva. Eso genera una especie de reconstrucción mental constante, donde todo se vuelve a interpretar otra vez. Se nota también una dificultad para desconectarse realmente de todo lo que se ha activado. Aunque haya momentos de distracción, esos momentos no son completos.
Siempre queda una parte de la atención conectada a ese fondo emocional que sigue activo. Y eso impide una sensación real de descanso interno. En el entorno, la energía se percibe más cerrada en ciertos momentos, como si hubiera una especie de protección automática. No es una decisión consciente todo el tiempo, es más bien una reacción interna para no seguir expuesto a más tensión emocional. Pero esa protección también genera distancia, y esa distancia cambia la dinámica con los demás. También se observa una variación en el estado de ánimo que no sigue un patrón fijo. Hay momentos donde parece haber más control, más claridad, incluso cierta sensación de avance interno. Pero después de eso, vuelven fases de confusión, de sobrecarga mental, donde todo lo anterior vuelve a mezclarse otra vez. Y lo más fuerte es que ya no se puede separar lo que se siente de lo que se piensa. Todo está mezclado. Una emoción lleva a un pensamiento lleva a otro recuerdo. Y así se forma un ciclo que se repite sin cierre claro. Ese ciclo no siempre es visible desde afuera, pero internamente es constante. También empieza a aparecer una sensación de autoobservación más intensa, como si esa persona del pasado se analizara a sí misma de forma continua, intentando entender por qué todo está así. Pero ese análisis no siempre trae calma. A veces genera más preguntas internas, más capas de interpretación, más carga mental. En ciertos momentos, se siente como si hubiera dos estados internos funcionando al mismo tiempo. Uno que intenta seguir con la vida normal, con decisiones prácticas, y otro que sigue atrapado en todo lo que se reveló y en todo lo que eso provocó. Esa dualidad genera desgaste, porque ninguno de los dos estados desaparece del todo. Y lo que se vuelve más evidente con el tiempo es que la estabilidad anterior ya no está disponible de la misma forma. No es algo que se pueda volver a activar fácilmente, porque la información que salió y las emociones que se movieron cambiaron la base interna. Eso obliga a adaptarse a una nueva forma de sentir, aunque no sea cómoda. También hay momentos de introspección profunda, donde todo parece detenerse internamente por un instante, como si se intentara ordenar el caos mental. Pero esos momentos no son permanentes. Después vuelve la actividad mental intensa, como una ola que regresa con más fuerza después de una pausa corta. Se empieza a percibir una sensibilidad más alta a cualquier señal externa que tenga conexión indirecta con lo que ocurrió. Palabras, situaciones, incluso gestos simples pueden activar recuerdos o asociaciones internas. Eso hace que la mente esté más alerta de lo habitual, más reactiva, más cargada. Y en paralelo a todo esto, hay un proceso lento de aceptación forzada. No una aceptación tranquila, sino una aceptación que viene después de no poder evitar lo que ya está presente. Esa aceptación no elimina el impacto, solo lo integra dentro de la experiencia diaria, aunque siga generando peso emocional. También se ve que el tiempo no está resolviendo todo de forma inmediata. Más bien, está consolidando lo que ocurrió dentro de la estructura emocional de esa persona. Cada día no borra lo anterior, sino que lo asienta un poco más, lo hace más parte de la realidad interna. Y en este punto, la vida cotidiana ya no se vive de manera completamente ligera. Siempre hay un fondo de pensamiento activo, una capa emocional que acompaña cada situación. Incluso cuando hay momentos de normalidad, esa normalidad ya no es totalmente pura. Siempre está acompañada de lo que quedó abierto. La dinámica interna sigue siendo cambiante, con momentos de aparente estabilidad y momentos de carga emocional más intensa. Pero lo que no cambia es que todo sigue conectado a esa misma raíz que se activó y que continúa influyendo en la forma en la que esa persona del pasado percibe su propia realidad, sin que nada de eso haya terminado de cerrarse completamente. Y la situación sigue entrando en una fase donde ya no hay separación clara entre lo que pasó y lo que se vive ahora.
Todo empieza a mezclarse de forma más profunda dentro de esa persona del pasado, como si la línea del tiempo interna se hubiera vuelto más pesada de lo normal. Lo que se reveló ya no es solo un recuerdo, es algo que acompaña cada pensamiento casi todo el tiempo. Se nota un cambio fuerte en la forma de procesar la realidad diaria. Las cosas externas siguen ocurriendo con normalidad, pero la forma de interpretarlas ya no es la misma. Todo pasa primero por ese filtro interno que ahora está activo todo el tiempo, y eso cambia la reacción emocional incluso ante situaciones pequeñas. Hay momentos donde la mente intenta ordenar todo lo que está ocurriendo, como si buscara un punto de estabilidad lógica dentro de todo el caos interno. Pero ese intento no dura mucho, porque siempre aparece un nuevo recuerdo, una nueva asociación, una nueva conexión con lo que salió a la luz. Y así, el proceso vuelve a empezar. También, se empieza a ver una especie de desgaste silencioso. No es algo visible de forma inmediata desde fuera, pero internamente se va acumulando. Es un desgaste que viene de la repetición constante de pensamientos, de la intensidad emocional sostenida, de no poder realmente cerrar lo que se abrió. En algunos momentos hay una sensación de desconexión emocional parcial, como si la persona se apartara internamente de lo que siente para poder seguir funcionando. Pero esa desconexión no es completa ni permanente. Solo es un mecanismo temporal que aparece cuando la carga interna se vuelve demasiado alta. Y después de esos momentos de desconexión, todo vuelve con más claridad. Los pensamientos regresan, las emociones vuelven a activarse, y la conciencia de lo que se reveló se vuelve otra vez muy presente. Es como un ciclo que no termina de romperse. También se percibe una sensibilidad más aguda hacia el entorno emocional. Pequeños detalles en la interacción con otras personas empiezan a tener más peso de lo normal. No porque cambie la realidad externa, sino porque cambia la forma en la que se percibe internamente. Y eso genera una especie de vigilancia emocional constante, no en el sentido de control consciente, sino como una reacción automática del sistema interno que ahora está más sensible a todo lo relacionado con lo que ya salió a la luz. En paralelo, hay una lucha interna entre avanzar y mirar hacia atrás. Una parte intenta seguir adelante, construir algo nuevo, enfocarse en el presente. Pero otra parte sigue regresando al mismo punto, revisando lo que pasó, buscando entender lo que no se cerró completamente. Esa dualidad genera cansancio, porque no hay un solo movimiento claro. Todo se siente dividido internamente, como si hubiera dos direcciones simultáneas que no terminan de sincronizarse. También aparece una necesidad de control emocional, pero ese control no siempre se logra sostener. Hay momentos donde parece que todo está más estable, pero después aparece algo mínimo que rompe esa estabilidad y vuelve a activar la misma carga interna. Y lo más importante es que lo que se reveló no solo afecta pensamientos, también empieza a afectar la forma en la que esa persona del pasado se percibe a sí misma. Hay una reconstrucción interna de identidad emocional, donde cosas que antes parecían claras ahora se vuelven más complejas. Eso genera una especie de transición interna que no es rápida ni cómoda. No hay un punto de llegada claro, solo un proceso continuo de ajuste emocional que se va desarrollando con el tiempo, sin una forma fija. También se ve que la mente ya no descansa de la misma manera. Incluso, en momentos de aparente tranquilidad, hay actividad interna constante, pensamientos que se mueven en segundo plano, recuerdos que siguen apareciendo, interpretaciones que no se detienen del todo. Y esa actividad constante empieza a influir en el estado general de energía. Hay días donde todo parece más pesado, más lento, y otros donde hay más movimiento interno, pero nunca hay un silencio mental completo. Siempre hay algo activo en el fondo. En este punto, la situación ya no depende de un solo evento, sino de todo lo que ese evento activó dentro de la estructura emocional de esa persona del pasado.
y eso hace que el proceso sea más largo, más profundo y más difícil de desconectar. También hay una percepción creciente de que lo que ocurrió cambió de forma permanente la dinámica interna. No es algo temporal que se pueda ignorar fácilmente, sino algo que se ha integrado en la forma de sentir y reaccionar en el día a día. Y eso hace que incluso cuando hay intentos de normalidad, esa normalidad ya tenga otra base emocional. No es la misma que antes. Es una versión modificada por todo lo que se abrió y por todo lo que se entendió después. La situación sigue avanzando en esa dirección, donde la estabilidad anterior ya no se recupera del todo, y donde todo lo que se vive ahora pasa inevitablemente por lo que ya fue revelado y sigue activo dentro de la experiencia interna de esa persona del pasado, sin llegar a un cierre definitivo en este momento. Y la situación sigue avanzando en una dirección todavía más profunda, donde todo lo que se activó internamente ya no es solo un recuerdo o una emoción aislada, sino una forma constante de percepción de la vida diaria de esa persona del pasado. Es como si el mundo interno se hubiera reorganizado alrededor de lo que salió a la luz, y ahora todo lo demás gira alrededor de eso, sin poder separarse del todo. Se empieza a notar una especie de tensión continua en el fondo de la mente, una sensación que no se apaga del todo ni siquiera en los momentos de calma. Hay momentos donde todo parece normal desde fuera, pero internamente sigue habiendo movimiento, como si algo estuviera siempre en proceso de análisis, revisión, reinterpretación. Y eso hace que la atención nunca esté completamente relajada. Incluso cuando hay distracciones, incluso cuando hay actividad cotidiana, siempre hay una parte de la conciencia que sigue conectada a lo mismo. Esa conexión constante va generando un desgaste que no se ve de inmediato, pero que se acumula con el tiempo. También se observa que la forma de reaccionar emocionalmente empieza a cambiar de manera más marcada. Situaciones que antes no generaban casi nada, ahora provocan respuestas internas más intensas, no necesariamente visibles hacia afuera, pero sí muy activas por dentro. Y eso crea una especie de contraste entre lo que se muestra y lo que realmente se vive. En este punto, hay una sensación de presión interna que no viene de una sola fuente, sino de muchas pequeñas cosas que se van sumando. Recuerdos, pensamientos, interpretaciones, momentos del pasado que vuelven sin aviso. Todo eso se mezcla y forma un fondo emocional que ya no desaparece fácilmente. Y lo más importante es que esa mezcla empieza a influir directamente en la toma de decisiones, no siempre de forma consciente, pero sí como un impulso interno que cambia la dirección de algunas acciones. A veces se actúa desde la calma, otras veces desde la tensión, y esa alternancia se vuelve parte del estado normal. También aparece una especie de autoobservación constante, como si esa persona del pasado se mirara a sí misma de forma más profunda de lo habitual, intentando entender por qué se siente así, por qué ciertas cosas siguen teniendo tanto impacto, por qué algunas emociones no se disuelven con facilidad. Pero esa autoobservación no siempre trae claridad. En muchos momentos, lo que genera es más profundidad emocional, más capas de interpretación, más vueltas sobre lo mismo. Y eso hace que la mente entre en ciclos repetitivos donde las respuestas no terminan de estabilizarse. En paralelo, se nota una necesidad interna de reorganizar la vida emocional, de volver a sentir algo de control sobre lo que se está viviendo. Pero ese control no es constante, aparece en momentos, y luego se pierde otra vez cuando algo interno se activa. Y lo que sigue siendo evidente es que lo que salió a la luz no se queda en un solo plano. No es solo una información o una revelación puntual. Es algo que empieza a influir en la forma en la que se perciben las relaciones, las decisiones, los recuerdos y hasta la propia identidad emocional. Eso genera una transformación interna que no es rápida ni lineal. Es un proceso irregular,
con momentos de avance y momentos de retroceso, donde nada se estabiliza de forma definitiva durante mucho tiempo. También hay momentos donde parece que todo se calma un poco, donde la mente baja la intensidad y hay una sensación de orden temporal. Pero esos momentos no duran demasiado, porque siempre hay algo que vuelve a activar el fondo emocional, algo que recuerda lo que ya se sabe y lo que ya no se puede ignorar. Y eso crea una dinámica donde la estabilidad se siente intermitente. No desaparece por completo, pero tampoco se mantiene firme. Es como si estuviera en construcción constante, sin llegar nunca a una forma final estable. En este proceso, el entorno externo sigue funcionando con normalidad, pero la experiencia interna ya no responde de la misma manera. Todo pasa por un nivel más profundo de interpretación emocional, lo que hace que incluso lo cotidiano tenga otra carga. Y poco a poco se va formando una especie de adaptación a esta nueva forma de sentir. No una adaptación tranquila, sino una adaptación que surge por la necesidad de seguir funcionando a pesar de todo lo que se mueve por dentro. Esa adaptación cambia la manera de vivir el día a día, porque ya no hay una separación clara entre lo que fue y lo que es ahora. Todo está conectado. Todo está influenciado por lo mismo. Todo se interpreta a través de esa experiencia que sigue activa internamente. Y en ese estado, la vida emocional se vuelve más compleja, más densa, más difícil de simplificar, porque cada capa que se añade no elimina la anterior, sino que se suma a ella y la hace más profunda dentro de la experiencia interna de esa persona del pasado. Y la situación sigue entrando en un nivel todavía más interno, donde ya no se trata solo de lo que se reveló o de lo que se sintió en el momento, sino de cómo todo eso empieza a reorganizar la estructura emocional completa de esa persona del pasado. Es como si lo que salió a la luz hubiera cambiado la forma en la que se procesa cualquier experiencia diaria. Se empieza a notar una especie de saturación mental más constante. No es algo que explote de golpe, es algo que está presente de fondo casi todo el tiempo, como una carga ligera pero continua que acompaña cada pensamiento. Y eso hace que incluso los momentos normales tengan un peso diferente, más denso, más lento. También hay una sensación de que la mente ya no puede apagar ciertos temas como antes. Antes había más facilidad para dejar cosas en segundo plano, para seguir con la vida sin volver tanto a lo mismo. Ahora ese mecanismo ya no funciona igual. Todo lo que se activó sigue regresando en diferentes formas, y eso genera una especie de repetición interna. No siempre es consciente, pero sí constante. Pensamientos que vuelven con pequeñas variaciones, recuerdos que se reinterpretan, escenas del pasado que aparecen con otra carga emocional. Es como si la mente siguiera revisando el mismo archivo una y otra vez desde distintos ángulos. En este punto, también se nota un cambio en la forma de estar en el entorno. Hay más momentos de silencio, más momentos de introspección, incluso cuando hay interacción con otras personas. Es como si una parte interna estuviera siempre ocupada en algo paralelo, aunque el cuerpo esté en lo cotidiano. Y esa dualidad empieza a volverse parte del estado normal. Por fuera se sigue funcionando. Por dentro hay otro nivel de actividad constante. Esa separación no es estable, pero se repite tanto que se vuelve un patrón interno. También aparece una sensibilidad más alta hacia cualquier cosa que tenga relación indirecta con lo que salió a la luz. No tiene que ser algo directo, basta una palabra, una situación, una sensación, para que se active una cadena de pensamientos internos. Y eso mantiene la mente en un estado de alerta emocional permanente. En algunos momentos hay intentos de distanciarse de todo eso, de bajar la intensidad interna, de enfocarse en otras cosas. Pero ese distanciamiento no siempre se sostiene, porque el fondo emocional sigue activo y vuelve a tomar espacio en cuanto hay una pausa externa. Y lo más fuerte es que esa carga interna ya no se siente como algo externo
al día a día, sino como algo integrado. Ya no es algo que pasó, es algo que forma parte del presente emocional de esa persona del pasado. Eso cambia completamente la manera de percibir la realidad. También hay momentos donde parece haber más claridad, donde todo se siente más ordenado por un instante. Pero esa claridad no se mantiene constante, es intermitente, y después vuelve la misma densidad emocional que estaba antes. Esa alternancia crea una sensación de inestabilidad interna prolongada. En paralelo, se nota una especie de reflexión continua sobre decisiones pasadas, no en forma de culpa directa siempre, sino en forma de revisión constante, como si la mente intentara entender cómo se llegó a este punto desde diferentes caminos posibles. Y ese proceso de revisión no tiene un cierre claro, porque cada vez que se cree haber entendido algo, aparece otro detalle, otro recuerdo, otra interpretación que cambia ligeramente la perspectiva anterior. Eso hace que el proceso nunca termine del todo. También se empieza a ver un cambio en la forma de gestionar las emociones. Hay más contención en algunos momentos, más control externo, pero internamente la intensidad no desaparece. Solo cambia de forma, se mueve a otro nivel más profundo. Y eso genera una especie de acumulación silenciosa. Todo lo que no se expresa directamente sigue activo por dentro. No desaparece, solo se guarda. Y ese guardar con el tiempo empieza a generar más peso emocional. La vida cotidiana sigue, pero ya no se vive con la misma ligereza interna. Cada experiencia pasa por ese filtro emocional que se activó, y eso hace que todo tenga una segunda capa de significado. Y lo que se observa es que este proceso no está cerrándose rápido. Más bien, se está asentando. Se está integrando en la forma de ser, en la forma de sentir, en la forma de reaccionar. Y eso lo convierte en algo más estable, pero también más profundo. En este punto, la situación ya no se mueve solo en la superficie emocional, sino en capas más internas, donde la percepción de la realidad cambia lentamente con el tiempo. Y todo sigue conectado a lo mismo, a lo que se reveló y a todo lo que eso activó dentro de esa persona del pasado, sin llegar todavía a un cierre definitivo ni a una resolución completa del estado interno. Y la situación sigue avanzando en una capa todavía más profunda, donde ya no hay tanta diferencia entre lo que pasó fuera y lo que quedó dentro. Todo empieza a sentirse como un solo bloque de experiencia interna que sigue activo, como si nada de eso hubiera terminado de procesarse del todo en la mente de esa persona del pasado. Se nota que el tiempo no está borrando lo que ocurrió, sino que lo está asentando más fuerte en la memoria emocional. Cada día no lo debilita, más bien lo organiza de otra forma dentro de la mente, como si se fuera acomodando en un lugar fijo que ya no se mueve. Y eso hace que el fondo emocional se vuelva más estable, pero también más pesado. Hay una sensación constante de pensamiento repetido, pero ya no es caótico como al inicio. Ahora es más estructurado, más silencioso, más profundo. Es como una misma idea que vuelve una y otra vez, pero con distintas capas de interpretación, y eso mantiene la mente en un estado de actividad interna permanente. También se percibe que la relación con los recuerdos cambia. Antes eran flashes sueltos, ahora se sienten como escenas completas que aparecen con más claridad. No solo se recuerda lo que pasó, también se recuerda lo que se sintió en ese momento, y eso intensifica la carga emocional de cada recuerdo. Y en ese proceso, se forma una especie de conversación interna continua, no en voz externa, sino en forma de reflexión constante dentro de la mente. Una parte intenta entender, otra parte intenta justificar, otra parte simplemente revive. Todo eso ocurre al mismo tiempo sin orden fijo. En la vida diaria, eso se traduce en una presencia más introspectiva. Hay más momentos donde la persona parece estar dentro de sí misma, aunque esté haciendo cosas normales. Es como si una parte de la atención siempre estuviera mirando hacia adentro,
revisando lo mismo desde distintos ángulos. Y esa dinámica empieza a cambiar la forma de reaccionar ante lo externo. No porque lo externo sea diferente, sino porque la percepción interna ya está filtrada por todo lo que quedó activo. Entonces, incluso lo cotidiano tiene otra lectura, más emocional, más profunda, más cargada. También aparece una especie de resistencia interna a soltar completamente lo que se activó. No es una resistencia consciente todo el tiempo, pero sí una tendencia a volver al mismo punto mental, como si hubiera algo que todavía no termina de integrarse del todo. Y en paralelo, hay intentos de equilibrio, momentos donde parece que todo se estabiliza un poco, donde la mente se ocupa en otras cosas con más fluidez. Pero esos momentos no eliminan el fondo emocional, solo lo dejan en segundo plano por un tiempo limitado. Después, vuelve otra vez, de forma más suave, pero constante. No como un golpe, sino como una presencia que sigue ahí, acompañando todo lo demás. Y eso hace que el estado interno nunca sea completamente vacío ni completamente tranquilo. También se nota que la identidad emocional de esa persona del pasado empieza a reorganizarse. Hay cosas que antes parecían seguras que ahora se ven con más duda interna, y hay emociones nuevas que aparecen relacionadas con lo mismo que ya se conocía. Eso genera un proceso de reajuste interno constante, y ese reajuste no es rápido. Es un movimiento lento, donde cada pequeña comprensión abre otra capa más profunda. Entonces, no hay un punto final claro, solo una continuidad de entendimiento que se va extendiendo con el tiempo. En algunos momentos, la mente intenta simplificar todo lo ocurrido, reducirlo a una explicación más fácil de sostener. Pero esa simplificación no se mantiene mucho tiempo, porque la experiencia interna es más compleja y vuelve a expandirse con nuevos pensamientos. También hay una sensación de que el pasado ya no pertenece completamente al pasado. Es como si hubiera dejado de ser algo cerrado y se hubiera convertido en una parte activa del presente emocional. Y eso cambia la forma en la que se vive cada día, porque ahora cada situación nueva no empieza desde cero, sino desde una base emocional ya modificada. Todo se construye encima de lo anterior, sin borrar nada del todo. Y eso hace que la intensidad interna crezca lentamente con el tiempo. Y lo más constante es esa mezcla entre claridad momentánea y densidad emocional. Momentos donde todo parece entendido, seguidos de momentos donde todo vuelve a sentirse más profundo y más complejo. Esa alternancia se vuelve parte del ritmo interno. En este punto, la situación ya no se percibe como algo que simplemente ocurrió, sino como algo que sigue desarrollándose dentro de la mente y del estado emocional de esa persona del pasado, de una forma continua, sin una separación real entre el inicio y el presente. Y la situación sigue entrando en un nivel donde todo se vuelve todavía más interno, más silencioso, pero al mismo tiempo más constante. Ya no hay grandes cambios visibles. Lo que hay es una continuidad emocional que no se detiene, como una corriente que sigue activa debajo de todo lo cotidiano en la vida de esa persona del pasado. Se percibe que la mente ya funciona de otra manera, como si hubiera aprendido a convivir con ese fondo emocional sin poder apagarlo. No desaparece, solo se integra. Y esa integración no trae calma completa, trae adaptación, una forma de seguir adelante mientras todo eso sigue presente por dentro. En la vida diaria, eso se traduce en una especie de doble atención. Una parte se ocupa de lo externo, de lo práctico, de lo inmediato. Otra parte sigue en un nivel más profundo, revisando, sintiendo, conectando puntos que nunca terminan de cerrarse del todo. Y esas dos partes conviven sin llegar a un equilibrio perfecto. También se nota que el pensamiento ya no es tan impulsivo como al inicio de todo esto. Ahora es más constante, más lento, más profundo. No aparece y desaparece rápido, sino que se queda, se extiende, vuelve a girar sobre los mismos temas con diferentes matices emocionales.
y eso hace que la percepción del tiempo también cambie. Los días no se sienten iguales, pero tampoco completamente diferentes. Se sienten como variaciones de un mismo estado interno, donde la base emocional sigue siendo la misma, solo cambian las intensidades. Hay momentos donde parece que todo se estabiliza un poco, donde incluso la mente se organiza mejor y hay más claridad en lo cotidiano. Pero esa estabilidad no es completa, porque siempre queda un fondo activo que no se apaga del todo, como una presencia constante que no interfiere directamente, pero tampoco desaparece. Y en ese fondo sigue estando todo lo que fue revelado, todo lo que salió a la superficie, todo lo que cambió la forma de interpretar el pasado. No como algo que se recuerda de vez en cuando, sino como algo que ya forma parte del estado emocional base. También aparece una forma más profunda de introspección, donde ya no se trata solo de entender lo que pasó, sino de entender cómo eso cambió la forma de sentir en general. Y ese tipo de reflexión no tiene respuestas rápidas, porque toca capas más internas de la experiencia personal. Eso genera momentos de silencio mental más largos, pero no vacíos. Son silencios llenos de actividad interna, donde no hay palabras externas, pero sí movimiento emocional constante. Y esos silencios se vuelven parte del ritmo diario. En paralelo, la relación con el entorno sigue funcionando, pero con una sensibilidad distinta. Hay más lectura emocional en cada interacción, más interpretación interna de lo que ocurre alrededor. No porque cambie lo externo, sino porque cambia la forma de procesarlo internamente. Y eso hace que la persona del pasado ya no reaccione desde un solo nivel, sino desde varios niveles al mismo tiempo. Uno más superficial, más social, y otro más profundo, más emocional, que sigue conectado a todo lo que se activó anteriormente. También se percibe que hay intentos de reorganizar internamente lo que se siente, como si hubiera una necesidad constante de poner orden en algo que no deja de moverse. Pero ese orden no es definitivo, es temporal, y se vuelve a deshacer cuando aparecen nuevos pensamientos o recuerdos. Y lo más importante es que la intensidad ya no siempre es explosiva, ahora es sostenida. Es una intensidad que no siempre se nota desde fuera, pero que acompaña casi todo lo interno. Una especie de presencia emocional que no desaparece, solo cambia de forma. En algunos momentos parece que todo está más tranquilo, pero incluso esa tranquilidad tiene capas internas. No es ausencia de pensamiento, es pensamiento en segundo plano. No es ausencia de emoción, es emoción contenida. Y con el tiempo, eso se vuelve parte de la estructura normal de esa persona del pasado. Ya no se vive como algo extraño o fuera de lugar, sino como un estado interno que simplemente está presente mientras la vida continúa. Todo sigue moviéndose en esa misma dirección, donde lo que se reveló sigue actuando como un punto central dentro de la experiencia emocional, influyendo en la forma de sentir, de pensar y de reaccionar en lo cotidiano, sin llegar a una resolución final ni a una separación completa de lo que quedó activado. Y la situación sigue entrando en una capa todavía más profunda, donde ya no hay diferencias claras entre pasado, presente y lo que se siente ahora. Todo empieza a comportarse como un solo flujo interno continuo en esa persona del pasado, como si la mente hubiera dejado de separar los momentos y solo procesara una misma carga emocional que se extiende en el tiempo. Se nota que el sistema interno ya se adaptó a vivir con esa información revelada, pero esa adaptación no significa calma completa, significa convivencia. Es como aprender a caminar con algo pesado que ya no se puede dejar atrás. Solo se integra en la forma de moverse, de pensar, de reaccionar en lo cotidiano. Y en ese estado aparecen patrones repetitivos de pensamiento más refinados. Ya no son pensamientos caóticos ni impulsivos, son más silenciosos, más estructurados, pero igual de constantes. Vuelven a los mismos puntos, a las mismas escenas internas,
a las mismas sensaciones que se activaron cuando todo salió a la luz. También se percibe que la memoria emocional se vuelve más dominante que la memoria lógica. No importa tanto lo que se sabe, sino lo que se siente al recordarlo. Y eso hace que la percepción de la realidad interna tenga una carga más intensa, más subjetiva, más profunda. En la vida diaria, eso se traduce en una especie de presencia parcial. Parte de la atención está en lo externo, en lo funcional, en lo que toca hacer. Pero otra parte permanece siempre dentro, conectada a ese fondo emocional que sigue activo, sin interrupción real. Y ese fondo no es estático. Se mueve, cambia de intensidad, se reorganiza con el tiempo. Hay días donde parece más silencioso, otros donde se vuelve más fuerte, pero nunca desaparece completamente. Es una presencia constante que acompaña cada estado. También aparece una forma más profunda de introspección que ya no busca respuestas simples. Es una introspección que gira alrededor de lo mismo una y otra vez, intentando entender no solo lo que pasó, sino lo que eso provocó dentro del sistema emocional. Y eso genera una sensación de profundidad creciente, como si cada capa que se entiende abre otra más debajo. No hay un final claro en ese proceso, solo un descenso gradual hacia niveles más internos de comprensión emocional. En paralelo, la relación con el entorno sigue funcionando, pero con una lectura más sensible de todo. Pequeñas variaciones en el comportamiento de otros pueden generar interpretaciones internas más amplias. No porque la realidad cambie, sino porque el filtro interno está más activo. Y ese filtro hace que cada experiencia tenga dos niveles simultáneos. Uno superficial, cotidiano, visible. Y otro interno, emocional, donde todo se conecta con lo que ya fue activado anteriormente. También se observa que la mente intenta a veces estabilizarse creando explicaciones internas más simples. Pero esas explicaciones no se sostienen mucho tiempo, porque la experiencia real es más compleja y vuelve a expandirse en cuanto aparece un nuevo recuerdo o sensación. Y lo más importante es que la carga emocional ya no se vive como algo puntual, sino como un estado de fondo. No es un evento, es una condición interna que acompaña la percepción diaria de forma constante. En algunos momentos hay sensación de avance, de comprensión, incluso de cierto orden interno. Pero ese orden es temporal, porque el sistema vuelve a moverse internamente, volviendo a los mismos puntos, con nuevas interpretaciones. También se nota una especie de cansancio emocional que no viene de un solo momento, sino de la acumulación prolongada de procesamiento interno. Es un cansancio que no apaga la mente, pero sí la hace más lenta, más profunda, más introspectiva. Y con eso, la vida cotidiana se transforma en algo más denso, donde cada experiencia tiene una segunda capa invisible que no se desconecta del todo nunca. Todo pasa por ese fondo que sigue activo y que ya forma parte de la estructura interna. En este punto, la situación ya no se vive como algo externo al pasado, sino como algo integrado en la forma de sentir actual de esa persona del pasado, donde lo que se reveló sigue influyendo de forma constante en la percepción, en la emoción y en la manera de estar en la vida, sin que exista todavía un cierre completo o una liberación definitiva de ese estado interno. Y la situación sigue entrando en una fase donde ya no hay casi separación entre lo que se vive por fuera y lo que se procesa por dentro. Todo empieza a funcionar como un solo sistema interno en esa persona del pasado, donde cada experiencia externa activa inmediatamente una reacción emocional interna que ya no se puede desconectar con facilidad. Se percibe que el fondo emocional que se activó con toda esa revelación ya no es algo que aparece y desaparece, sino algo que permanece como base constante. No siempre se siente con la misma intensidad, pero siempre está ahí, como una capa silenciosa que acompaña todo lo demás sin interrupción real. Y eso cambia la forma en la que se interpreta cada día.
Las situaciones cotidianas ya no se viven de manera neutral. Siempre hay un segundo nivel de lectura interna, donde todo se conecta con lo que salió a la luz, con lo que se entendió, con lo que ya no se puede ignorar. También se nota que el pensamiento se vuelve más profundo, pero menos espontáneo. Ya no hay tanta reacción rápida hacia lo externo, sino más procesamiento interno antes de cualquier respuesta. Es como si la mente estuviera constantemente revisando todo antes de dejarlo salir hacia afuera. Y ese proceso interno no es ligero. Es un procesamiento continuo, repetitivo, donde las mismas ideas vuelven con diferentes formas, pero con la misma raíz emocional. Eso genera una sensación de circularidad, como si la mente girara alrededor de un mismo punto sin alejarse demasiado de él. En la vida diaria, eso se traduce en una presencia más introspectiva, incluso en momentos simples. No es aislamiento completo, pero sí una especie de desconexión parcial del entorno, donde una parte de la atención siempre está hacia adentro, observando, sintiendo, analizando. Y en ese estado, los recuerdos ya no aparecen como imágenes aisladas, sino como bloques completos de experiencia emocional. No solo se recuerda lo que pasó, sino todo lo que se sintió alrededor de ese momento, y eso hace que cada recuerdo tenga más peso que antes. También aparece una sensación de reorganización interna constante, como si la mente intentara ajustar su forma de entender todo lo ocurrido. Pero ese ajuste nunca termina del todo, porque siempre hay nuevas conexiones que aparecen con el tiempo. Y eso crea una dinámica donde nada se cierra completamente. Todo sigue abierto en cierto nivel. Todo sigue conectado. Todo sigue influyendo en la forma de sentir el presente. En paralelo, la relación con el entorno se mantiene funcional, pero con una sensibilidad mucho más fina. Pequeñas señales externas pueden activar respuestas internas más grandes de lo que parece desde fuera. Eso hace que la experiencia emocional sea más intensa, incluso en situaciones normales. También se observa que la estabilidad emocional no desaparece, pero se vuelve intermitente. Hay momentos de equilibrio donde todo parece más tranquilo, pero ese equilibrio no es permanente, es temporal y fácilmente alterable por cualquier pensamiento interno. Y lo más importante es que lo que se reveló ya no se percibe como un evento aislado del pasado, sino como un punto de cambio permanente en la estructura emocional de esa persona del pasado. Un punto que reorganizó la forma de sentir y de percibir la realidad de manera continua. Eso hace que incluso cuando hay intentos de seguir adelante, esos intentos siempre pasen por ese filtro interno que ya quedó instalado. Nada se procesa de la misma manera que antes, porque todo está influenciado por esa base emocional que sigue activa. También hay una especie de cansancio mental más profundo que no se expresa de forma directa, pero que se nota en la forma de sostener el pensamiento. No es un cansancio que detiene, es un cansancio que hace todo más lento, más interno, más reflexivo, y con el tiempo, eso se convierte en parte de la normalidad interna. Ya no se vive como algo extraño o temporal, sino como un estado constante que acompaña la percepción diaria, incluso cuando no hay eventos externos relevantes. En este punto, la situación sigue desarrollándose en la misma dirección, donde lo interno tiene más peso que lo externo, donde la carga emocional sigue activa de forma sostenida, y donde todo lo que se reveló continúa influyendo en la forma de sentir, de pensar y de reaccionar de esa persona del pasado, sin llegar todavía a un cierre completo ni a una desconexión real de ese proceso interno que sigue en movimiento. Y la situación sigue entrando en un nivel todavía más silencioso, pero más profundo, donde ya casi no hay movimiento visible fuerte, pero por dentro todo sigue activo, como una corriente constante en esa persona del pasado. Es una fase donde no ocurre un cambio brusco, sino una permanencia emocional que se va haciendo más estable con el tiempo. Se percibe que lo que se reveló ya no se vive como un impacto reciente, sino como una parte integrada de la estructura mental. No desaparece, no se reduce,
solo cambia de forma dentro de la percepción diaria. Y eso hace que la mente funcione con ese fondo siempre presente, incluso cuando no se piensa directamente en ello. Y en este estado aparece una especie de pensamiento más profundo y más lento. No hay tanta urgencia interna como al principio, pero sí una continuidad constante de reflexión. Es como si la mente siguiera revisando lo mismo desde distintos niveles, buscando una forma de encajarlo definitivamente, aunque ese encaje no llega del todo. También se nota que la percepción de la realidad externa se vuelve más filtrada. Todo lo que ocurre pasa primero por ese estado interno previo. Nada se interpreta de manera completamente directa. Siempre hay una capa emocional que influye en la lectura de cada situación. En la vida diaria, eso se traduce en una presencia más contenida. No hay explosiones emocionales visibles constantes, pero sí una profundidad interna que acompaña todo. Incluso, en momentos de aparente normalidad, la mente sigue trabajando en segundo plano, y eso crea una sensación de continuidad interna que no se rompe fácilmente. No importa lo que ocurra afuera, hay un hilo interno que sigue conectado a lo mismo, a lo que se activó, a lo que se entendió, a lo que todavía no se ha cerrado del todo. También aparece una forma más estable de introspección, donde ya no se trata de entender un solo evento, sino de entender cómo ese evento cambió la manera general de sentir. Y esa comprensión no es lineal, es gradual, y se extiende con el tiempo sin una conclusión rápida. Y en ese proceso se ve que la memoria emocional tiene más peso que la lógica. No es tanto lo que se recuerda con palabras, sino lo que se revive internamente en forma de sensación. Y esas sensaciones siguen influyendo en el estado actual. En algunos momentos hay una especie de calma interna, donde todo parece más ordenado, más controlado, más equilibrado. Pero esa calma no elimina el fondo, solo lo deja más suave por un tiempo. Después vuelve a sentirse, aunque de forma más silenciosa. Y lo más importante es que esa carga emocional ya no se vive como algo separado del presente. Es parte del presente. Ya no hay una división clara entre lo que fue y lo que es, porque todo está integrado en el mismo flujo interno de experiencia. Eso hace que incluso las decisiones pequeñas estén influenciadas por ese estado interno. No siempre de forma consciente, pero sí como una base emocional que afecta la manera en la que se elige, se responde o se interpreta lo cotidiano. También se observa que el entorno ya no se percibe de forma completamente neutral. Hay una lectura más profunda de cada interacción, más sensibilidad a los detalles, más interpretación emocional detrás de lo que ocurre en la superficie. Y con el tiempo, eso se vuelve parte del funcionamiento normal. No es algo que se cuestione todo el tiempo. Simplemente, se convierte en la forma habitual de procesar la realidad. En este punto, la situación sigue desarrollándose de manera interna y continua, donde lo que se reveló sigue actuando como un núcleo emocional activo dentro de esa persona del pasado, influyendo en su percepción, en su pensamiento y en su forma de sentir, sin llegar todavía a un cierre definitivo ni a una separación completa de ese estado interno que permanece en movimiento constante.